tomatazo, si no. Y ya está, lo arreglamos. Buenas noches. Gracias por invitarnos, por tenernos en cuenta. Me di cuenta en las horas que estuve aquí de la ansiedad terrible que hay por saber qué es lo que va a pasar, que lo podríamos resumir en 1 minuto y medio. Les cuento cuál es el resultado de las encuestas de nuestra marca. Yo creo que lo vamos a hacer, les prometo, pero yo creo que el problema, más que conocer los números, es tratar de entender lo que está pasando. Porque si entendemos lo que está pasando, entonces nos vamos a tranquilizar mucho más que por el solo hecho de saber los números. Lo que me gustaría que todos comprendiéramos es que la Argentina ya no es lo que fue hace muy pocos años, 20 o 30. Veo que mucho análisis político, que mucho comentario está imbuido erróneamente de datos de una Argentina que ya no existe. Se cree que el peronismo es una fuerza política importante. Sin embargo, hace 20 años venimos preguntando por las pertenencias ideológicas de las personas y resulta que el peronismo hoy es el 14% de la población argentina. Cuando le preguntamos a las personas, por favor, indique cuál es su pertenencia ideológica, y le ponemos peronista, radical, de izquierda, de derecha, de Carrió, del PRO, del kirchnerismo, dicen que son peronistas solo el 14% de los argentinos. Dicen que son radicales solo el 3% de los argentinos. Dicen que son de izquierda el 5% de los argentinos. Dicen que son de derecha el 5% de los argentinos. Dicen que son kirchneristas el 6% de los argentinos. El 60% de los argentinos se identifica a sí mismos como apolíticos o independientes, desde hace 10 años. Quiere decir, esta sociedad a la cual pertenecemos, difícil de entender para las personas de más de 60 años, de más de 55 años, ya no es aquella. ¿Por qué? Básicamente porque nuestros hijos no han nacido ni radicales ni peronistas. Nuestros hijos, los que tienen menos de 45 años, son el 50% del padrón de electores. No pasó con ellos la barbaridad de lo que pasó con nosotros, que fue suficiente que mamá nos dijera que en casa éramos peronistas o radicales para que toda la vida votáramos al partido que mamá nos había dicho, sin pensar en otra cosa que lo que mamá había dicho. Una cantidad enorme de personas en la Argentina mató y murió en nombre de banderías políticas solo porque en casa somos radicales o peronistas o comunistas o conservadores o cualquier otra cosa. Les pediría a todos, si no creen en lo que les digo, que en la reunión del domingo, en la mesa grande del domingo, que seguramente todavía existe en muchas casas, que seguramente también está dividida entre los parientes que tienen más de 50 y los parientes que tienen menos de 50, muestren una foto de Eva Perón. Y se van a dar cuenta que la mitad de la mesa se emociona frente a la foto de Eva Perón, para bien o para mal, y que la otra mitad de la mesa pregunta quién es. Sin embargo, seguimos pensando como si fuera que las fuerzas políticas tradicionales de la Argentina, las fundadoras del sistema, tienen la potencia, la fuerza, la capacidad de organizar o de definir que tuvieron hasta hace 20 o 30 años atrás. Hace ya más de una década que ni el radicalismo ni el peronismo tienen candidatos presidenciales. Más de una década. Y de hecho, los dos candidatos opositores con mayores chances de consagrarse presidente en las próximas elecciones, por lo menos hasta hace unos días atrás,
estoy hablando de Massa y de Macri, no vienen del peronismo, ni del radicalismo, ni tienen partidos políticos nacionales. Son candidatos de la opinión pública. Ninguno de ellos amaneció a la política como peronista, ni como radical, ni tienen partidos políticos nacionales. El PRO, por ejemplo, no tiene partido político en la provincia de Buenos Aires. Es tan distinta la sociedad actual a la que fue, aquella que nos fundó a las personas de más de 55 años. La psicología dice que las personas mayores quedamos prendadas a nuestro tiempo vital, que seguimos pensando como pensábamos cuando éramos jóvenes. Por eso a mi viejo, por ejemplo, le gustaba el tango, por eso a mí me gusta el rock y a mi hijo le gusta otro tipo de música, porque está emparentado con las cosas que vivimos vivencialmente en nuestra etapa vital. Por eso seguimos pensando como pensábamos, sin reconocer que esta sociedad ha cambiado de una manera. Cuando hablo de sociedad estoy hablando de la opinión pública, estoy hablando del pueblo argentino. Vamos a poner algunos ejemplos de cosas que han cambiado radicalmente, que fueron tremendamente importantes para la Argentina y que ya no existen. Por ejemplo, el militarismo. Un señor con gorra nos decía un día, señores, acá gobierno yo, y gobernaba. Pasó durante 70 años de la vida argentina. Hace 30 años que no ocurre y no va a volver a ocurrir. Por ejemplo, el asesinato como método de saldar las diferencias políticas. Hace nada más que 30 años, 40 años, nos matábamos en las calles, 3.500 muertos por año, solo porque alguien pensaba distinto a nosotros y decidíamos matarlo o que nos mate. El asesinato político como forma de resolver el diferendo político está absolutamente impedido por la opinión pública. Del mismo modo que el militarismo. Solamente 1% de la sociedad argentina pretende gobiernos autoritarios. Nadie está en desacuerdo con la democracia. Por ejemplo, la inflación. Hace nada más que 20 años ya en democracia, la Argentina vivía con 4.000% de inflación anual. Y el año siguiente vivió con 2.500% de inflación anual. Hoy es 35%. 35% sigue siendo un disparate, porque es la cuarta o tercera inflación del planeta, pero es 35%, no 4.000. No es 4.000 porque el nivel de permisividad de la sociedad argentina ha limitado a los políticos en su barbarie. Por ejemplo, la adhesión a los partidos políticos. Como decía, hace 40 años, 50 años, se nacía radical o peronista. Ninguno de nuestros hijos nació nada. Ni ya nuestras mujeres le preguntan a sus maridos por quién se vota, ni ningún hijo le pregunta a su padre o a su madre por quién se vota. El sistema era tan simple como que la unidad básica y el comité radical le hacían la cabeza al jefe de familia. La política era básicamente, no digo que no haya habido excepciones, recuerdo a Alicia Moró de Justo, a Eva Perón, pero la política era básicamente una acción de hombres. La unidad básica y el comité le hacían la cabeza al hombre y el hombre colonizaba su casa. De la unidad básica, del comité, a la casa y le ordenaba a su mujer. Muchos, de los que están aquí, habrán visto a su mamá, a su papá, preguntando por quién se vota y mamá votaba lo que votaba papá y los nenes votaban lo que votaban mamá y papá. Eso no ocurre de ninguna manera. Por supuesto que en mi casa, donde se imaginarán ustedes que se discute de política todo el tiempo, nunca digo por quién voy a votar, porque si no, no votaría nadie por ese. Por ejemplo, la estabilidad y la duración de los gobiernos. Hasta el año 1983 tuvimos un promedio de duración de los gobiernos de 2,4 meses, 2 años, 4 meses. 2 años, 4 meses. En este periodo democrático tuvimos ya un gobierno de 10 años de duración y otra gestión que va a culminar este año de 12 años de duración. Quiere decir, la democracia está absolutamente afianzada y el ciudadano argentino respeta los pactos que toma con la urna. Acá hay un cambio radical, fundamental, enorme respecto de las formas de comportarse en años anteriores. Por mucho menos que lo que hemos vivido con esta presidenta, hemos tirado a la miércoles a una cantidad enorme de presidentes argentinos. Por mucho menos.
Por ejemplo, el rol de la mujer. Me decía el otro día en un congreso del que participé en Neuquén, con personas que hablábamos sobre este tema, de especialistas que hablábamos sobre los cambios de la sociedad en los últimos años, el rol de la mujer es tan impresionante en su cambio. Una socióloga, hija de un dirigente radical que fue gobernador de la provincia de Río Negro, me decía: Giacobbe, ya no existe la mujer de un solo hombre. Pónganse a pensar, por favor, tomémoslo en broma y en serio este tema, lo que significa esto. Lo que significa la abuela con el abuelo, mamá con papá y mi señora conmigo. Y la novia de mi hijo con mi hijo. ¿Qué tanto cambia, se fisura, se quiebra la forma, la cultura anterior? El poder de los líderes. Todos podemos imaginar qué hubiera pasado si en vez de protagonizar el combate entre Rodríguez Larreta y Michetti en esta época, ese combate se hubiera dado hace 40 años y Perón hubiera dicho: quiero que gane Larreta. ¿Saben lo que hubiera pasado? No votaba ni Michetti. Sin embargo, la palabra de Mauricio Macri no alcanzó para ordenar al mismo votante que lo va a consagrar presidente. La persona que fue a votar por ese espacio en la capital federal va a votar a Mauricio Macri a presidente. Mauricio Macri, a quien esa persona va a votar a presidente, dijo: yo quiero que gane este, y el 40%, casi la mitad, le dijo no. En Neuquén nos pasó lo mismo. Yo dirigí la campaña de Pechi Quiroga, aliado con el PRO. Mauricio Macri mide en Neuquén 30 puntos, gana en Neuquén cómodamente, y solamente 15 puntos votaron por Pechi Quiroga, aunque los afiches que mandé a construir decían: si votás por mí, votá por Pechi Quiroga. Solamente la mitad de los votantes de Mauricio Macri votaron por la persona que él quería que ganara la gobernación. De lo que estamos hablando es de un líder que ya no es fatal y de un ciudadano que no está dispuesto para nada a seguir a un líder ciegamente. Y también podemos analizar qué significa esto. Porque si entendemos esto, entendemos la diferencia de nuestra generación, de esta generación, respecto de la generación del 70. Las personas mayores me dicen Giacobbe, las personas mayores de 55 me dicen: Giacobbe, los líderes de hoy son blandos, son demasiado femeninos, son demasiado delicaditos, harían falta hombres más vigorosos, más... En los 70, señores, poníamos el cuerpo y no la cabeza, y ahora la ciudadanía pone la cabeza y no el cuerpo. Por eso todo el mundo sabe de qué se trata, pero nadie participa de acciones públicas. Mientras que en los 70 todos íbamos a grandes concentraciones, no sé a qué carajo, porque íbamos a morir. Y no nos dábamos cuenta. Solamente para que nos demos cuenta qué tanto ha cambiado la forma de pensar de nuestra sociedad respecto de la sociedad que nosotros mismos protagonizamos, los que estamos vivos aquí, hace 25 o 30 años atrás. Les voy a leer los resultados de 4 o 5 preguntas de una encuesta sobre las creencias de los argentinos que hicimos en 1996 para la revista Noticias, contra una que hicimos hace 2 semanas, 19 años después, con las mismas preguntas. La primera pregunta dice: ¿está contento con vivir en la Argentina? En el año 2015 dice que sí el 26,4% de los argentinos. En el año 1996 lo decía el 56% de los argentinos. Es decir, estamos un poquito más conscientes. ¿Le gustaría vivir en otro lugar? El 42,6% de los argentinos le dice, 42,6% de los argentinos, 3.000 personas consultadas, dice que le gustaría vivir en otro país. Estamos un poquito más conscientes. ¿La Argentina está cambiando para bien o para mal? El 10,3% de los argentinos
10,3% de los argentinos, no el 40%. Por favor, retengamos este número. 10,3% de los argentinos dice que la Argentina está cambiando para bien. En el año 1996 era el 29%. Estamos un poquito más conscientes. A su juicio, el argentino se esfuerza lo suficiente por mejorar. 11,5% de los argentinos dice hoy que sí. Lo decía el 29% en 1996. Estamos más conscientes. ¿Qué nivel de confianza le merecen los argentinos? 0,7, dice hoy, muy alta. Lo decía el 4% en 1996. En eso casi siempre estuvimos bien. ¿Qué nivel de confianza le merecen los parientes? Medido de 0 a 5. En el año 2015 el promedio de las calificaciones da 3,88. En el año 96 daba 3,65. Con los parientes más o menos andamos igual. Se ve que acá no está la suegra. ¿Qué nivel de confianza le merecen los compañeros de trabajo? En el año 2015 es 2,72, en el año 96 es 2,48. Con los compañeros de trabajo también andamos. ¿Qué nivel de confianza le merecen los sacerdotes? En el 2015 es 2,20, en el 96 era 2,41, en descenso. ¿Qué nivel de confianza le merecen los deportistas? Hoy es 2,16, era 2,52, en descenso. ¿Qué nivel de confianza le merecen los amigos? Hoy es 3,84, era 3,98. Y acá viene lo bueno. ¿Qué nivel de confianza le merecen los políticos? Hoy es 0,70%. Estamos un poquito más conscientes. ¿Qué nivel de confianza le merecen los sindicalistas? 0,43%. ¿La situación general que usted vive hoy es la peor de las que ha vivido? Dice que sí, hoy el 32%, en 1996 lo decía el 43%. ¿Tiene usted compromiso con alguna creencia religiosa? Sí, en forma institucional. Dice hoy el 9,8% de los argentinos, era el 33% en el 96. Estamos saliendo de las creencias rigurosas, de los dogmas. Peronismo, radicalismo, religiosidad. ¿Cree que es posible ser feliz sin profesar una religión? Hoy dice que sí el 71,2% de los ciudadanos. Lo decía el 40% en 1996. ¿Es importante para usted formar un hogar y tener hijos? Dice hoy que sí, el 33,7%, lo decía el 78% en el 96. ¿La familia en la sociedad actual está ganando o perdiendo importancia? Preguntamos. Dice que ganando importancia el 3,1%, era el 7% en el 96. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted que la mujer llegue virgen al matrimonio? 2,7% hoy, 18% en el 96. ¿Qué actitud tiene frente a la homosexualidad? No la acepto, dice hoy el 3,8%, lo decía el 23% en 1996. Les quiero reflejar que independientemente de que ustedes estén de acuerdo o no con estas respuestas, la sociedad argentina está pensando de una manera distinta a la que pensaba muy pocos años atrás, 19 años. Lo que quiere decir que si ya no pensábamos como pensábamos, no van a pasar las cosas que pasaban. No van a pasar las cosas que pasaban. Dice la psicología que si uno juega la pelotita contra la pared y tira la pelotita siempre a la misma velocidad
siempre contra la misma pared y de la misma posición, la pelotita va siempre al mismo lugar. Señores, estamos tirando la pelotita para otro lugar. No va a pasar lo que pasaba. Por favor, entendamos, no va a pasar lo que pasaba. Muy bien. Digo esto porque hay un gran miedo a que no ocurra lo que venimos pronosticando que va a ocurrir. Hace un año que estamos viendo ininterrumpidamente en las encuestas que el 57,8% de la sociedad argentina quiere que el gobierno pierda las elecciones y que solo el 23% quiere que las gane. Quiere decir, va a haber cambios. El gobierno, señores, desde nuestro punto de vista, no tiene la menor posibilidad de consagrar al próximo presidente. Esto es exactamente lo mismo que la elección de Menem contra De la Rúa. Menem 24%. Todo lo que sea kirchnerismo se va a expresar como voto kirchnerista en primera vuelta y no hay ningún voto más. El kirchnerismo es hoy un voto de culto, como si fuera el del Partido Obrero, un tipo que vive para votar por el Partido Obrero. Se llama voto de culto, lo que se hace de una manera casi sagrada. A nosotros nos está dando que solo el 23% de la sociedad argentina quiere que el gobierno gane la próxima elección y que el 60% quiere que la pierda. En esos números es imposible, absolutamente imposible, que cualquier candidato auspiciado por el gobierno gane la próxima elección. Estoy hablando de que Argentina tiene una elección de segunda vuelta. Saque lo que saque el gobierno, el candidato oficialista en primera vuelta, en segunda vuelta está muerto. Está terminado, de la misma manera que ocurrió con Menem, que como ustedes recordarán, renunció a ir a la segunda vuelta. Hay una gran discusión sobre las encuestas, su validez, su honestidad. Somos los únicos que estamos diciendo que está primero Mauricio Macri. En octubre del año pasado dimos la primera medición nacional con relación a los candidatos que se estaban anunciando. Dijimos que Mauricio Macri tenía 28 puntos electorales y que Massa y Scioli tenían 19 cada uno. Eso generó un gran desconcierto. Hace 2 meses atrás, el 1 de marzo, en la segunda encuesta nacional, a nosotros no nos paga el Estado, tenemos que pagar las encuestas nosotros, de modo que no podemos estar haciendo encuestas cada 15 días, y las hacemos además. En la segunda elección correspondiente, en la segunda medición, pero la correspondiente al primer trimestre de este año, ya la situación era 31%